A ver, vamos con el problema uno, señorita. Si soy varón, ya. Si soy varón, ¿qué, qué parentesco tiene conmigo la hija de la esposa del único hijo de mi madre? Bien, ahí usamos una técnica, ¿correcto o no? Le llaman la técnica del retroceso. Ujú, Dice, si no, soy varón, la persona que habla es un varón, ¿correcto? ujú, sí, Muy bien. profesor. ¿Quién sería el único hijo de mi madre? Está hablando siempre en primera persona. Mm, Si yo soy varón, ¿quién es el único hijo de mi mamá? sería yo porque está hablando. ¿Yo? Se trata del yo, pues. Ujú, Si yo soy varón, el único hijo de mi mamá soy yo, no hay otro. ujú. Listo. Muy bien. ¿Qué más? Seguimos retrocediendo. Pues la hija de la esposa, la hija de la esposa. Dice, tienes que ir por partes, ¿ah? ¿Quién está entrando ahorita? Al, a eh, la esposa del único hijo. La esposa del único hijo. ¿A quién se refiere? ¿Nuera? Claro, la nuera. Muy bien. Entonces, aquí él se casó. Él se casó. Ella es su esposa, ¿correcto? Ujú, Y sí, como dices tú, es la nuera, ¿no? ¿Qué sí. más? Seguimos retrocediendo. Ya estamos por acá ya. Ay, Ya hablamos de la sería esposa. la hija de la esposa. Ya, esa esposa La tuvo hija. una hija. ¿Qué significa? Sería, sería la hija de la esposa. La hija de ella. Ella tuvo una hija. ¿Pero qué? Ujú, La tuvo solita, se la trajo a la cigüeña. no, ¿De quién también es hija? Pues, yo, del que está hablando, ¿correcto o ajá, no? sí, sí, del que está hablando sería su hija. Correcto. Entonces la pregunta, ¿cuál es? Si soy varón, ¿qué parentesco tiene conmigo? Ella, ¿qué parentesco Ah, tiene ella, no? Conmigo. ¿Qué parentesco tiene conmigo esta hija? de ser su papá. ¿Qué parentesco tiene ella conmigo? Ella es mi hija. Ah, ¿Qué sí. parentesco tengo yo con ella? Yo soy su papá. Ujú, ¿Estamos de acuerdo? Tienen que aprender sí, profesor. la dirección de la pregunta. ¿Qué parentesco tengo yo con ella? O sea, de mi persona hacia su persona. Yo soy su papá. Pero ¿qué parentesco tiene ella conmigo? Ella es mi hija. ¿Estamos de acuerdito? Sí, profesor. ¿Se entendió la técnica del retroceso? Sí, Sí. profesor. Sí, La profesor. respuesta sería padre e hija Rosales si es que te preguntaran qué relación existen entre ellos. Aprendan a dar la respuesta. O sea, si te dice qué relación hay entre ellos, padre e hija, correcto. Pero la pregunta no es así. ¿Qué parentesco tiene ella conmigo? Ella es mi hija. ¿Qué viene a ser ella para mí, en otras palabras? Ahora, ¿qué parentesco tengo yo con ella? ¿Qué soy yo para ella? Yo soy su papá. ¿Qué relación tenemos entre los dos, padre e hija? Ya eso es muy diferente. O sea, hay que tener mucho cuidado con las preguntas, qué te piden, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien.
Continuamos. La pregunta 2. A ver, ¿quién más falta por acá? Delgado Gutiérrez. Sí, profesor. Vamos con el problemita que está en la pizarra. Ya, ahí está. ¿Lo lees? ¿Qué parentesco tiene conmigo el mellizo de la nieta, de la hermana, del padre, de mi padre? Correcto. Entonces, lo voy a escribir a un costadito. Acá hay un alumno Burga Llovera, ¿no? A ver, déjenme ver. Están entrando ahorita. Ya, ahora sí. Entonces le decía, vamos a escribir acá el mellizo de la nieta, De la de la hermana, hermana, del padre, de mi padre. muy bien. Pregunto, vamos con la primera parte. ¿Quién es el padre de mi padre? El padre sería como el padre de mi padre, así como si fuera mi abuela, sí. ¿Quién es el papá de tu papá? Sí. ¿Quién es? Del padre de mi padre, digo. Ya, ¿quién es el papá de tu papá? Bisabuelo. El papá de tu papá. Padre de mi padre. El papá de tu papá. Dayan, escucha la pregunta que te hago. El padre de mi padre viene a ser el papá de tu papá. Piensa, piensa en tu familia. Mi, mi abuelo. Claro, es tu abuelo. ¿Ya? Es tu abuelo. Te están hablando de tu abuelo ahí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, seguimos retrocediendo. Esa es la técnica. La hermana de tu abuelo. ¿Quién es la hermana de tu abuelo? Mi tía. Claro, se llama tu tía abuela porque está a la altura de tu abuelo. Tu tía abuela. ¿Ya? O sea, tú estás acá, mi papá tuvo su papá y él tuvo una hermana que viene a ser mi tía abuela. Así están las cosas. ¿Ya? Y esta es la hermana de mi abuelo. Que viene a ser mi tía abuela. Nos ubicamos. ¡Yujú! ¿Estamos? Sí, profesor. Ya, listo. Ahora dice que esta señora, que viene a ser tu tía abuela, ella tiene una nieta, ¿ve? La nieta de tu tía abuela. Ella tiene una nieta. ¿Cómo es posible de que ella tenga una nieta?
A ver, ponte a pensar, ¿cómo es que ha podido tener una nieta? Dime, ¿yo también soy nieto o no? Mm, Dayan, ¿yo también soy nieto acá o no? ¿Sí? Claro que sí, yo también soy nieto. Entonces ponte a pensar, ¿cómo es que esta niña es nieta de ella? ¿Qué debe ocurrir? ¡Yujú! Vamos, vamos, piensa bien, ¿cómo es que qué debe ocurrir para que pueda tener una nieta? Si es tu tía abuela, ¿cómo llegó a tener una nieta? ¿Quién entra como Moisés solamente con el nombre Moisés y no ha puesto su apellido? ¿Quién entra solamente como Moisés? Por favor que se manifieste. Ah, ya puso recién su apellido. Ya. ¿Y qué fue mi niño? Hola. ¿Cómo llegó a tener una nieta ella? ¿Cómo llegó a tener una nieta? Hijo, ¿cómo es posible que tenga una nieta ella? ¿Por qué eres nieto tú de tu abuelo? Mira que ellos son hermanos, ¿ah? Debe ocurrir lo mismo que a él le pasó. Si él tiene un nieto, para que ella tenga una nieta tiene que ocurrir lo mismo que ves acá. Mm, Tiene que tener Lo una mi- mamá. Esta niña tiene que tener una mamá, pues lógicamente, pero ¿y esa mamá? Tiene que haber un nexo acá hasta arriba. Así como tú, mira, mira, mira el gráfico, ve. Tú llegas a ser nieto de él. Mira cómo ha tenido que ocurrir para que tú seas un nieto de él. Si tú eres nieto de él es porque eres hijo de su hijo de él. Ahora ella tiene una nieta, De mi tío. la de tu tío o de tu tía, ¿sí o no? Entonces ella tuvo que tener un hijo o una hija. Vamos a pensar que tuvo un hijo. Y él tuvo una hija. Ahí recién se convierte en nieta para ella. Pero él viene a ser tu tío, como dices tú. Porque viene a ser primo con tu papá. ¿De acuerdo? Estos son primos. Porque él es hijo de la tía de tu papá. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Mira todas las cositas que salen ahí. Ella es tía para tu papá. El hijo de tu tía viene a ser el primo de tu papá. Y el primo de tu papá se convierte en tu tío. Y la hija de tu tío, ¿qué viene a ser para ti? Ah, y la hija de tu tía tiene un mellizo todavía y se acabe. ¿A quién le llamamos mellizo? Ella tiene un mellizo. ¿Qué significa que tiene un mellizo? Un primo. Ah, primo. ¿Seguro? Acuérdate la palabra mellizo y la palabra gemelos. Son términos que se usan. Gemelos o mellizos.
Tu mamá tuvo gemelos, tu mamá tuvo mellizos, que es tu primo. Los gemelos o los mellizos son hermanos. Son hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Son hermanos. Entonces él también es nieto. Ellos son hermanos. Los mellizos y los gemelos son hermanos. Nacen en el mismo parto. La diferencia entre el mellizo y el gemelo es que los mellizos nacen en placentas diferentes y en los gemelos nacen en una misma placenta. Por eso es que a veces nacen pegados, ¿no? Estos están separados en su placenta. Se parecen bastante, pero no tanto como los gemelos. Los gemelos son casi idénticos, ¿no? Por no decirlos así. Estos tienen una diferencia. Puede salir uno gordo, blanquito, morenito, pero al final tienen bastante parecido. Bien. Entonces, el mellizo viene a ser el hermano de tú. ¿Qué es ella para ti? Prima. Tu prima. El hermano de tu prima viene a ser tú. Sobrino. El hermano de tu prima es tu sobrino. Primo. Claro, tu primo. Tu primo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Entendieron todos? Sí, profesor. Hola, ¿entendieron? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Sí, profesor. Yasmín Domínguez. Yasmín Sí, Domínguez. profesor. Sí, profesor. Vamos con el problema que sigue, ¿correcto? Ujú. Uy, 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 hay mucha bulla en casa. A ver, Cristian y Catalina son esposos y tienen 3 hijos, ¿correcto? ¿Cómo Sí, sería? profesor. Los dibujamos a ellos, ¿te parece o no? Sí, profesor. Ahí está. Ahí está la pareja de espositos. ¿Cómo se llaman ellos? Cristian y Catalina. Cristian y Catalina. Muy bien, ¿qué más dice? ¿Qué más dice? Y tienen 3 hijos, Jorge, Carol y Diana. Los abuelos maternos de Carol son Ricardo y Patricia. Ya, Diego y Mes, ¿qué significan los abuelos maternos? ¿Qué significan los abuelos maternos? que vienen de parte de la mamá. Por parte de la mamá, correcto, ¿de acuerdo? ¿Cuáles eran los Sí, hijos? Jorge, Carol y Diana. o sea, hay 2 mujercitas y un varón, ¿cierto? Sí, Jorge, Carol y Diana. Diana. Están que juegan ahí. El Mario Bros. Están que juegan. El Mario Bros. Están que juegan ahí. Entonces dice los abuelos maternos. Los abuelos maternos. Tienen que ser los papás de la mamá de estos jovencitos. ¿Está bien? Sí, son Ricardo y Patricia. Ricardo y Patricia. Muy bien. ¿Qué más? Diego y Messi son primos y ambos son sobrinos de Jorge. Ya, ¿cómo es posible que ellos sean sobrinos de Jorge? ¿Cómo es posible que ellos pasen a ser sobrinos de Jorge? Cuéntame. ¿Cómo es posible que Diego y Messi sean sobrinos de Jorge? ¿Qué debe ocurrir para que Jorge tenga sobrinos? Que sus hermanas tengan hijos.
Claro, pues. Puede ser que Diego y Messi sean hijos de la misma hermana, pero si son hijos de una sola, serían hermanos. Sí, Y acá dice que son primos. primos. ¿Qué significa? Que Carol y Diana tienen hijos. Cada una tuvo un hijo, Ujú, ¿correcto? sí. Uno de ellos se llama Messi, el otro se llama Diego, pero vamos a ver quién es quién, o sea, de quién. El papá de Diego es cuñado de Carol. ¿Qué significa eso? Mm, El papá de Diego es cuñado de Carol. ¿A quién le llaman cuñado? ¿Quién es el cuñado de Carol? El esposo de su hermana. Correcto, porque recuerda que él no está casado. No. Muy bien. Entonces su cuñado es el esposo de su hermana Diana. Y ese señor es el papá de Diego. Diego es hijo de Diana. Exactamente. Y entonces Messi, ¿de quién es hijo? De Carol. Correcto. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué parentesco tiene Carol y Messi? Carol y Messi, ¿cuál es el parentesco? Mira que ahí sí nos dice, ahí habla del parentesco en general, como le hablé ahora a tu compañero Rosales. Ahí Mamá se, e hijo. ahí está, ahí se responde como respondió Rosales ahora. La respuesta sería madre, hijo. ¿Quieren la relación que hay entre los dos? Madre e Muy hijo. bien, apágame tu micro, hija, porque hay mucha bulla y no sé cómo puedes estudiar en tanta bulla. Procuren conversar con papito, mamita, veamos un ambiente adecuado cuando estamos en clase, porque eso no es bueno. Muy bien, muy bien, Yamin. Espinosa, Namuche, ¿está ahí? Sí, profe. Muy bien. El que sigue. Ya está por acá. ¿Qué dice? Trata del mínimo número de personas que conforman una familia, ¿de acuerdo o no? Hola, Sí, profe. muy bien. Sí, profe. Entonces escucha, la idea de este tipo de problema, cuando digo escucha, no hablen, no activen micros, que ahí voy a veces en casa. Entonces, si este señor se casó, él, y tiene que estar la esposa, ojo, tiene que estar el otro sujeto que a él le va a permitir desempeñar ese rol. Entonces, si yo digo que él es hijo, es porque acá tiene que estar al menos su mamá o su papá, alguno de los dos, no necesariamente los dos. Si él se convierte en papá, es porque aquí está su hijo o su hija. Si ella tiene un hermano, digamos así, entonces él se convierte en cuñado. Y si él tiene su hijo acá, él se convierte en tío. Y si acá está el papá de ellos, él se convierte en yerno. Mira, estamos hablando del mismo sujeto, ¿ah? Una sola persona es esposo, hijo, papá, cuñado, tío, yerno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Esa es la idea para resolver estos problemas donde me piden minimizar el número de personas. Tengo que tratar de que un mismo sujeto desempeñe varios roles posibles.
¿Estamos de acuerdo? ¡Yujú! Muy bien. ¿Cómo hacemos para responder a esta pregunta entonces? ¿Quién me dice? La señorita, ¿a quién llamé? Namuche, ¿no? Lupita, vamos Lupita. Lupita, En una reunión se encuentran dos padres. dos padres, dos hijos y un nieto. Hay que tratar de que un mismo sujeto desempeñe varios roles. Por ejemplo, si yo quiero que él sea hijo, ¿quién tiene que estar en el dibujo? Si yo quiero que él sea hijo, para que sea hijo, ¿quién tiene que estar en el dibujo? El padre. El papá. El papá. Muy bien. Entonces ya tenemos en el dibujo un papá y un hijo. ¿Correcto o no? Sí, profe. Ya. Pero nos hace falta otro papá y otro hijo. ¿Cómo sería? Viene el abuelo. ¿Ah? A un mismo sujeto, escoge a uno de ellos y trata de que desempeñe otro rol al mismo tiempo. Padre. ¿Qué pasa si a él lo quiero convertir en papá? ¿Qué debo dibujar si a él lo voy a convertir en papá? Este sujeto desempeña dos roles de hijo y quiero que desempeñe ahora el rol de papá. Para que él pase a ser papá, ¿qué debe haber en el dibujo? Si no lo dibujo, no es papá el otro, él, ¿ah? ¿A quién tengo que dibujar para que él sea papá? A un nieto. Estoy hablando de él, estoy hablando de él. Para que él se convierta en papá, ¿tiene que estar acá su hijo o no? Sí. Claro, pues. Yo no soy papá mientras no me dibujes a mi hijo o a mi Ujú. hija. A eso me refiero. En el dibujo tiene que aparecer su hijo de él. Dime, ¿cuántos papis tenemos? Dos. Dos. A es papá de la persona B. B es papá de la persona C. B es hijo de A. C es hijo de B. Ya, ¿qué más? ¿Qué hace falta? Ya tengo a los dos papis. Ya tengo a los dos hijos. Pregunta, El ¿es- nieto. ¿estará o no estará el nieto? Sí. Es- ya está, ya. ¿Quién es el nieto? El hijo del nieto. C viene a ser el nieto de A o no. Ajá, sí, profe. Claro, pues. Entonces ya está el nieto. Ya no faltan personas. Ahí están los dos papis, los dos hijos y el nieto. Y si quieres añadirle, hay hasta un abuelo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, respuesta. ¿Cuál es el mínimo número de personas? La tres. Tres personas. La respuesta es la dos. Ok, muy bien, Lupita. Ok, profe. Ok. Vilma Estela.
Vilma Estela. No contesta. Máximo Tan. Máximo Tan. Máximo Tan. Por si acaso, asisten en la lista, no me están contestando, para mí no están en clase, ¿ah? Así aparentemente aparece su nombre ahí que han entrado a clase, pero no me están contestando. No están en clase. Mejía Gamarra. Mejía Gamarra. Olivo Ciesa. Sí, profesor. Muy bien, Sandra, buenos días. El problema que está ahí en la pizarra virtual. ¿Qué dice? La pregunta es, mi nombre es Miriam y mi hermana es Sandra. Además, mi abuela tuvo un hijo solamente. ¿Qué parentesco tiene conmigo la hija de la nuera de la mamá de mi madre? Así es. Muy bien. Hagamos el dibujito. ¿Te parece? Entonces, la persona que habla, ¿cómo se llama? ¿Y de qué sexo es? Es Miriam. Es mujercita, ¿sí o no? Sí, femenino. Muy bien. ¿Y Miriam qué dice? ¿Qué tiene? ¿Qué? ¿Qué tiene Miriam? Mi nombre es Miriam, ¿y qué más? Y, y su hermana es Sandra. Muy bien. Tuvo una hermana que se llama Sandra. ¿Qué más dice? Mi abuela tuvo un hijo solamente. Ya, ¿cómo es posible que su abuela haya tenido un hijo solamente? ¿Qué intenta decir? La abuelita de Miriam, la abuelita de Miriam. Dime, ¿a quién llamas abuela tú? A la mamá de... A la mamá de Sandra. Hablamos en tu persona, te pregunto yo. ¿Quién es tu abuela? Ah, mamá de mi papá. O también, o sea, solamente tú tienes abuela por parte de papá, por parte de No, mamá no. mamá de mi papá y mamá de mi mamá. Claro, hay abuela materna y abuela paterna. Cuando decimos abuela materna, abuela por parte de tu mamá y abuela paterna, abuela por parte de tu papá. Ahora, una de tus abuelas dice que tuvo un hijo solamente, no tuvo más hijos, solo uno. Pero ¿y cómo es tu abuela si tuvo un hijo solamente? Habla. ¿Puede repetir la pregunta, profesor? ¿Cómo es que sea tu abuela si ella tuvo un hijo solamente? ¿Cómo es que sea tu abuela si solamente tuvo un hijo?
Uy, 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 mis chicos. ¿Cómo es tu abuela? ¿Cómo pasa a ser tu abuela si tuvo un hijo solamente? Eh, Ese hijo que tuvo esa señora para que sea tu abuela tiene que ser tu papá, pues no queda otra ajá, opción. es mamá de mi papá y eso es que es mi abuela. Por eso, pues, por eso, demoran una eternidad estos chicos. Preguntas relacionadas con la familia. Ya, pues entonces, si tu abuela tuvo un hijo solamente, el hijo de ella tiene que ser tu papá. Si Mi no, no es, papá. si no, no pasa a ser tu abuela ella. Listo, entonces en el caso de Miriam está pasando eso. Si su abuela tuvo un hijo, ese hijo es su papá de Miriam. ¿Correcto? Sí. Ya. Pero vamos por acá. Vamos ahora con la pregunta. ¿Quién es la mamá de Miriam? ¿Quién es la mamá de Miriam? ¿Su abuela? Su abuela, pero ¿por parte de quién? De su abuela por parte materna. Correcto, por parte materna. O sea, acá tenemos que dibujar a la mamá de Miriam. Ellos se casaron y del fruto de su amor salieron estas dos niñitas. ¿Correcto? Y entonces aquí está la mamá de Miriam. O sea, esta es la abuela materna. De ella estamos hablando. Ojo, estamos hablando de ella. No estamos hablando de la de acá. ¿Ya? ¿Estamos? Sí. Ya, Sí, listo. profesor. Muy bien, vamos retrocediendo otro poquito. Retrocedemos otro poquito. La nuera. Oye, ¿quién es la nuera de esta abuela? ¿Cómo es posible que tu abuelita por parte de tu mamá tenga nuera? ¿A quién se le llama nuera? A la esposa de su hijo, De su hijo, pero tu pero ella mamá... no tiene hijo, tiene dos mujeres. Ah, escucha, escucha. Tu abuela tiene nuera. Lo que tú has dicho es cierto. Tiene que ser esposa de su hijo. Esposa de su hijo de ella. Quiere decir que ella, aparte de tu mamá, tuvo otro hijo. Eso es lo que intenta decir el problema. Que tu mamá no es hija única, tu papá sí. Tu mamá tiene un hermano que se ha casado y por eso tu abuela materna tiene nuera. Claro. Ah, entienda, pues entienda. Ahí está la nuera. ¿Ya qué más? Pero dime, el hermano de tu mamá, porque sobreentiende que han nacido de esta misma persona, son hermanos. El hermano de tu mamá, ¿qué viene a ser para ti? El hermano de mi mamá viene a ser mi tío. Muy bien, él es su tío para estas dos niñas, ¿correcto o no? Sí. Ya. Y el esposo de tu tío, perdón, la esposa de tu tío, ¿qué viene a ser para estas dos niñas? La esposa viene a ser su La- tía. claro, ella viene a ser la tía de ellas, ¿correcto o no? Muy bien. Pero seguimos, ya sabemos hasta ahí por dónde estamos. Estamos hablando de ella, de la tía de Miriam, de la tía de Miriam. Pero ahora dice el problema, retrocedemos un poquito. La hija de esa tía entonces, la hija de esa nuera, la hija de esa tía. Esa tía tuvo una hija, ¿correcto o no? Sí. Bueno, tiene que ser hijo en realidad, hija en realidad de los dos. Salvo que le haya sacado la vuelta a él, ¿no? Ahí está, esa es la hija.
¿Cuál es la pregunta? ¿Qué parentesco tiene conmigo la hija? ¿Qué parentesco tiene conmigo esta niña? Porque Miriam es la que habla, Miriam es el yo. ¿Qué parentesco tiene conmigo la hija de mi tía? ¿Mi prima? Claro. Entonces, respuesta la C. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. La respuesta es sí, Profesor. profesor. Sí, profesor. ¿Se entendió mi niña? Sí, profesor. Sí, profesor. Sandra. ¿Quedó claro, Sandra? Dígame, profesor. ¿Quedó claro? Sí. Ok. A ver, terminando ya con los orales. Barbosa Kulki. Barbosa Kulki. Barbosa Kulki. Purga Llovera. Burga Llovera. Mi profesor. ¿Ah? A Burga, mi profesor, por favor. Burga Llovera contestó. No, profe. No. Y termino con la llamada. ¿Saben algo de esta persona que no está entrando a clase? ¿Ah? Sánchez Díaz Marisela. ¿Saben algo de esa persona? No, profesor. No, profesor. No está en clase tampoco, ¿no? Sánchez Díaz Marisela. No está en clase, ¿no? Bueno, ya. Listo, hemos terminado el primer bloque de orales con todo el aula. Ahora sí. Luis Reyes quiere participar por lo que escuché por ahí. Rosales también, como siempre, los jovencitos, Saki también, ya son los clásicos de siempre. Vamos en orden. Ruiz, Rosales, luego Saki. Profesor, disculpe, está revisando. ¿Cómo? Si está revisando las participaciones en el chat. Claro. Lo que miro a cada momento mientras están pensando sus compañeros. Está Rosita de hace rato participando, está Rosales, está Abac, está Yarlaque, Saki, como siempre, Reyes, Gema al comienzo. Claro. Arrunati también por ahí. Siempre estamos chequeando, hija. ¿Por qué dices? ¿Quién me habló? Rosita, profesor. Ah, Rosita, hace rato que estás que escribes ahí, parece secretaria. Muy bien, te felicito. Eso ayuda, eso ayuda. No se olviden, yo me grabo los nombres de todos que están ahí, siempre participando. Listo, ahora sí, vamos Reyes, Luis Reyes. Ya, profesor. Problema 6, ¿no? Sí, sí, repito. Ya dice, a Jaimito le preguntaron qué parentesco tenía el pariente consanguíneo más próximo. Él respondió, el parentesco que tiene conmigo el hermano del hijo de la esposa del único vástago del único hijo de mi abuelo. Profesor, ¿qué es vástago? Hijo. También significa hijo. Ah, ya, profesor. Ya, el único hijo del
del único hijo de mi abuelo. Abuelo. Ajá. Ya, profesor. A ver. Es Esos problemitas siempre se van a resolver ¿con qué técnica? la técnica del retroceso. Correcto, muy bien. Empezamos por acá. ¿Quién es el Ya dice, hijo único de mi abuelo? el nieto, profesor. Cuidado, Yo. el hijo único de mi abuelo, el hijo único que tuvo mi abuelo. Lean bien, comprendan bien. Ya, la persona que habla es el yo. Él dice que tiene El su yo, abuelo. profesor. Ya, él dice que tiene su abuelo. ¿Está bien o no? Sí, profesor. Ya, pero ¿quién es el hijo único de su abuelo? Yo, profesor. El yo. No, el yo, si él es tu abuelo, tú no eres hijo de él, tú eres nieto de él. Tú de él eres nieto, no eres hijo. Ya sería el nieto, el único hijo. A ver, el único hijo de mi abuelo sería el padre, profesor. Claro, sería su papá de él. Ok, vamos por partes, ¿ok? Entonces, el único hijo que tuvo mi abuelo viene a ser mi papá. Y lógicamente mi papá por ahí se casó y me tuvo. Y pasé a ser el nieto. Ahora sí, seguimos retrocediendo. ¡Yujú! Ya, y dice profesor, el único bastardo me dijo que significaba hijo Hijo, del... Sí, y ya descubrí que el único hijo de mi abuelo es el padre. Eso quiere decir, profesor, que sería el yo, profesor, el único claro, bastardo. Sí, sería el claro, yo. correcto. El único hijo que tuvo mi papá tengo que ser yo. Muy bien, seguimos. Ya, ya, profesor. Y dice, de la esposa del único hijo del bastardo, que Ya, significa hijo. Ya, escúchame, ya no hay ya, que estar leyendo todo esto porque ya sabes que hasta acá se reemplaza por el yo. La esposa del yo, ¿qué significa? mi mamá. No, escucha bien, por eso es que se confunde. Yo en el video les digo, ya olvídate de toda esta frase, ya no leas esa frase, porque cada vez que la lees te vas a confundir. Uno ya no lee la Ya, frase, ya reemplaza por ya, profesor. el nombre que descubrió. Entonces ahorita tú olvídate de todo lo que dice ahí y simplemente lees así, la esposa del yo, la esposa del Ya, yo. ya, profesor. Ya, profesor, sería, eh, a ver, ya El, sería sería su pareja, o sea, claro, pues es la su esposa del esposa, su yo, esposa, la esposa del yo. su Entonces, esposa. si estoy hablando en primera persona, entonces vendría a ser mi esposa. Si el que habla es la Sí, primera profesor. persona, es mi esposa, es la esposa del yo. Eso es lo que tiene que tratar de entender, ¿no? Que no deben ya Sí, estar profesor. leyendo todo. Entonces, olvídate de todo lo que dice acá y simplemente piensa en mi esposa. Ahora luego viene el hijo de mi esposa. ¿Quién es el hijo de mi esposa? Sería profesor, su hijo profesor. Claro, quiere decir que nosotros hemos tenido un hijo, ¿cierto? Pero luego te dice que ese hijo, que este hijo, tiene un hermano, dice acá. Ya sería su hermano, profesor, su hermano. Correcto. Él tuvo un hermano, o sea que yo he tenido dos hijos prácticamente. ¿Está bien o Sí, no? sí. Yo he tenido dos hijos. Ya está. Muy bien. ¿Qué más?
Ya, a ver. Ya, ya, y vuelvo a repetir, ya, y vuelvo a leer el texto que dice al principio y dice, a Jaimito le preguntaron qué parentesco tenía con el pariente consanguíneo. Me olvidé de preguntar, ¿qué es consanguíneo, profesor? De sangre, tu Ah, misma sangre. más próximo, ya, el más próximo, ¿cuál sería? Ya, se A ver, sobreentiende que este es Jaimito, el yo, el sí, Jaimito. profesor, sí, Jaimito, Y este hermano es él. sí, profesor, su hermano. Este hermano del hijo de Jaimito, prácticamente. Sí, Entonces profesor, este yo es Jaimito, no te olvides. sí, profesor. Esta es la esposa de Jaimito, ¿ya? Y este hijo es el hijo de Jaimito. Y el hermano del hijo de Jaimito es el otro hijo de Jaimito. En- Entonces, mira la pregunta, ¿qué parentesco tiene conmigo? O sea, él, ¿qué viene a ser para Jaimito? él es su segundo hijo, profesor. Correcto. Entonces aquí la respuesta que marcan es su hijo. Él, su hijo, profesor. Correcto. Muy bien. ¿Alguna pregunta con los demás, compañeros? ¿Se entendió? Profesor, dice. Sí, profesor. Profesor, Sí, profesor. profesor, yo sí lo Sí, entendí, profesor. pero ¿puedo hacerle otra pregunta? Dime. ¿Puedo ir al baño, profesor? Claro, claro. Vamos con Rosales. Rapidito. Una familia está compuesta por 4 hermanos, 4 tíos, 2 padres, 2 madres, 3 sobrinos, 2 sobrinas y 5 primos. ¿Cuál es el mínimo número de personas que conforman? Ya, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Entonces primero se colocan los hermanos, Ya. 4 hermanos, 4 tíos. Cuando dijo tíos, ya. pero Muy los bien. hermanos también cumplen el papel de tíos. Claro, puede ser. Muy bien, lógico. Sí, tiene razón. Pueden ser tíos también. ¿Qué más? Y también 2 de ellos pueden ser padres. Ajá, entonces vamos a dejarlos un poquito más por acá. Y, y a 3 de ellos se le colocarían cada uno 3 hijos. A 3 de ellos, a ver, o a 2, me dijiste, no sé. No, a 3 de ellos se le coloca un hijo, Ujú. pero no, serían, dice 5, ya me confundí. Profesor, Dime. y si se le coloca acá a uno de los 3 que se le va a poner, a ver, a uno de los 3, como dice 3 sobrinos, yo le dije 3 cada uno de ellos, ¿no? Y el que queda se le coloca a las 2 sobrinas, ahí sería en total 5 primos, 2 madres, faltan 2 madres.
¿Hay dos madres o no? Sí, profesor. A ver. Hay dos madres. Debe haber 3 sobrinos, 2 sobrinas, 5 primos. La palabra primo ya los comprende a todos. Podríamos pensar nosotros. Acá están los sobrinos. Y acá están las sobrinas. ¿Correcto? Sí, profesor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Pero ellos también tienen que ser, se tienen que haber casado para que aparezcan los padres que menciona ahí. Porque habla de 4 tíos en general, ¿ah? Porque no dice hermanas, ¿ah? Ojo, mucho cuidado con eso también. Podría darse este caso, ¿no? Vamos a ponerlo así. La palabra hermanos, cuenta a todos, porque no habla de hermanas. ¿Ah? Estos 4 se pueden contar como hermanos. Entonces aquí están las 2 madres y acá pueden estar los 2 padres. ¿Correcto o no? Sí, profesor. Profesor, ya le mandé mi respuesta. Claro, puede ser. Muy bien, Rosita. Entonces, aquí tendríamos a las 2 mamis y podríamos tener a los 2 papis. Tengo que tener 3 sobrinos, pero los sobrinos también se convierten en 3 hermanos. Y en total hay 4 hermanos. Y el problema es que también tiene que haber 4 tíos. Ahí está el detalle. Entonces yo puedo ponerle que cada una de ellas tuvo una hija. Ahí está. Y como todos estos son hermanos, ellas pasan a ser sobrinas. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profesor. Ya. El detalle es que tiene que ser, pero acá los sobrinos podrían ser, si son hijos de una misma persona, podrían ser hermanos al mismo tiempo. Podrían ser hermanos al mismo tiempo. Profesor, en un padre se le podría poner 3 y en el otro 2. Claro. Pero solamente hay 2 papás, dice. Es el detalle. Solo hay 2 papás.
5 primos, necesariamente tenemos que dibujar acá a 3 varones para que sean sobrinos y a 2 mujercitas para que sean sobrinas. ¿Ya? Aquí están los 5 primos. Eso no lo mueve nadie de ahí. Ahí estamos bien. El detalle es que tú tienes que contar a 4 hermanos. Si estos 3 los pongo acá, hijo de cada uno o hijo de ellos, aquí podíamos generar hermanos. Ahí podíamos generar hermanos. Y la idea es que solamente existan 4 hermanos, y no muchos. Y aquí ya hay 2. Y acá deberían haber 2. O sea que uno de ellos debería quedar suelto. Digamos así. ¿Ya? O en su defecto, las mujercitas pueden ir juntas también. Para que no, pues como no mencioné hermanas, no hay problema. Y esto de acá irían así. Y ahí tendríamos los 2 papis. Ahí tengo los 2 papis, las 2 mamis, los 3 sobrinos, las 2 sobrinas, los 5 primos. ¿Qué falta? Tiene que haber, bueno, ya hemos borrado a los hermanos, quedan estos 2 y quedan 4 tíos. Tendríamos que poner 2 hermanos solteros. Ahí ya tendríamos a los 4 hermanos. Pasaditas son los 4 tíos. Y solamente hay 2 papis. Y solamente hay 2 mamis. ¿Está bien? ¿Correcto o no? Sí, profesor. Estas son las mamis. Que también serían hermanas de ellas. Hermanas de ellos, mejor dicho. ¿Ya? Sí, profesor. Ahí sería. Ahí encaja 4 hermanos y de pasadita son tíos, pues, ¿no? Estos 2 son tíos de todas y estos 2 son tíos de ellos. 2 madres, 2 sobrinos, 2 sobrinas. Ahí sí, ¿no? Ahí sí. ¿Cuál es el mínimo número? 11. 11. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Claro. Muy bien.